Coveñas tiene un problema de salud, por lo que en esta oportunidad voy a dar la clase de problemas ortopédicos más frecuentes en pediatría. Comenzamos con pie plano. Pie plano se define como por haber una disminución en el arco longitudinal del pie, asociado a valgo del retropié. Es muy común en la infancia, muchas mamás vienen por esta consulta. Se asocia a la laxitud de los ligamentos, se resuelve espontáneamente en la mayoría de los casos, pero está presente en el 10 al 15% de los adultos. Es asintomático y no produce limitación funcional, no produce dolor, no produce limitación funcional y es normal hasta los 3 o 4 años de edad, normal. Hay una clasificación que es el pie plano flexible y el pie plano rígido. El flexible, el pie plano se hace evidente cuando el niño está parado, pero desaparece cuando se pone en puntas de pie, ¿no? Desaparece. Es asintomático y no requiere tratamiento. El flexible no requiere tratamiento. Generalmente de origen congénito. El pie plano rígido, como su nombre lo dice, es un pie rígido, poco móvil. Se debe hacer estudios de radiografía y generalmente lleva a cirugía. Es secundario a alteraciones como escafoides, anomalías en los escafoides y astrágalo, ¿no? O sea, el rígido, la gran mayoría lleva a cirugía, termina en cirugía. Y acá tienen un pie plano, hay disminución del arco longitudinal del pie, ¿no? Hay disminución. Es un pie casi plano. El tratamiento, los pacientes son asintomáticos, por lo tanto no requieren tratamiento. Y eso ocurre generalmente en el 95% de los casos. Los zapatos ortopédicos no sirven, son incómodos, costosos, no sirven. Pero sí hay que controlar el sobrepeso de los niños, y hay que indicarles que hagan ejercicios. Puede ser caminar en puntillas, caminar en talones o recoger cosas con los dedos de los pies. También se les recomienda caminar en terrenos naturales como la arena o el césped. O sea, los zapatos ortopédicos no funcionan. La mayor parte de las madres también piden zapatos, no funciona, ¿sí? Lo que sí hay que controlar es el sobrepeso, ¿no? Entonces el pie plano flexible es normal en más del 50% de los escolares, normal. Y el 10 al 15% de los adultos lo presenta. Más del 95% de los casos no produce dolor, no hay limitación funcional, ¿no? No produce dolor, no hay limitación. Las plantillas no sirven, ¿no? El plano patológico es el que produce dolor y limitación funcional, el patológico. Entonces pasamos a pie equinovaro congénito. Es una malformación asociada a las siguientes deformaciones. Tiene equino, tiene varo, aducto, cabo y rotación interna de la tibia. ¿Qué cosa significa equino? Equino es flexión plantar permanente, ¿no? Eso define equino. La flechita. Cabus es cavidad plantar exageradamente curva. Y varo es la planta del pie que mira hacia adentro. O sea, tiene malformaciones asociadas: equino, varo, aducto, cabo y rotación interna de la tibia. ¿Qué cosa es el equino? El pie está en flexión plantar permanente, eso se llama equino, flexión plantar permanente.
Cavus cuando la cavidad del plantar es exageradamente curva. Varo cuando la planta del pie mira hacia adentro. Y aducto, el antepié presenta aducción, aducción. Es la malformación más frecuente y grave en la ortopedia. Es más frecuente en varones, ¿no? Del 1 al 3%, y en el lado derecho, aunque el 50% de los casos es bilateral. Es importante la asociación familiar, ¿no? Realmente hay un familiar que también puede tener, varón. En la etiología puede ser mecánico y genético. Mecánico por exceso del peso de la presión intraútero, son de mejor pronóstico. Y el genético son por trastornos cromosómicos, ¿no? Y son de mal pronóstico, ¿no? O sea, los mecánicos son de mejor pronóstico y los genéticos, que son por trastornos cromosómicos, son de mal pronóstico. Aquí tenemos un pie equinovaro bilateral, congénito, ¿no? Entonces, acá tienen equino, hemos dicho que es la flexión plantar permanente, flexión plantar permanente. El varo es que el pie mira hacia adentro, ¿no? El pie mira hacia adentro, varo. Cavo es cuando la curvatura del pie es exageradamente curva. Y aducto, cuando el antepié, ¿no? Está en aducción. O sea, el pie está hacia adentro y arriba, ¿no? Son los componentes principales del pie equinovaro congénito en este paciente bilateral. ¿Cuál es el cuadro clínico? La planta del pie se encuentra mirando hacia arriba y adentro, como hemos visto en la figura. El pie se encuentra completamente invertido, o sea, mirando hacia adentro. Al inicio de la marcha no soporta el peso del cuerpo. Y el dolor, si se presenta en adultos, produce cambios artríticos. El pie unilateral ocasiona claudicación. Deformación bilateral da la famosa marcha típica en aspa, ¿no? Balancea de un lado para otro, ¿no? La persona, sobre todo, uno lo ve en niños grandes o en adultos, la marcha en aspa, ¿no? Se balancea de un lado para otro. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico es, en el niño es fácil el diagnóstico, ¿no? Si uno solo le ve los pies y ya uno puede ver que miran hacia arriba y hacia adentro, ¿no? En los pacientes mayores es difícil, entonces generalmente hay que descartar una parálisis como causa de la deformidad, por ejemplo, espina bífida. Otras causas de deformidad puede ser traumas antiguos del extremo distal de la tibia, puede ser osteomielitis y fractura de tobillo. Entonces, en el niño el diagnóstico es fácil, uno lo ve los pies y el diagnóstico es fácil, pero en adultos o en mayores hay que descartar una parálisis como causa de la deformidad, por ejemplo, espina bífida en los mayores. Pero otras causas de deformidad pueden ser traumas antiguos en el extremo distal de la tibia, puede ser osteomielitis, puede ser fractura del tobillo, ¿no? Causa de deformidad del pie. El pronóstico, ustedes saben que cuanto más temprano se haga el diagnóstico, mejor es el pronóstico, igual acá. Si el diagnóstico se hace antes de los 6 meses, ¿no? La deformidad puede ser corregida sin llegar a cirugía, Pero si el tratamiento es después del año, el pronóstico funcional es pobre, ¿no? Funcionalmente es pobre. Y en los casos no tratados, la deformidad aumenta y el paciente camina sobre el borde externo y dorsal del pie. O sea, es peor la marcha. El paciente camina
sobre el borde externo y dorsal del pie. Entonces, cuanto más precoz sea el tratamiento, es mejor, pronóstico es mejor. Y el tratamiento es, por ejemplo, si en el recién nacido le hacen el diagnóstico, la aplicación de botas de yeso en 3 etapas, botas de yeso, ¿no? Es incómodo, pero tiene que ponerlo, ¿no? ¿Cuáles son las 3 etapas? Primero, corregir la deformidad. Segundo, mantener la corrección. Y tercero, monitorizar por varios años para detectar cualquier recidiva. Entonces son 3 pasos: corrección, la deformidad, mantener la corrección y el monitoreo por varios años. Pasamos a pie talo. El pie talo es una deformidad del pie, en la cual es al revés, es una eversión completa, ¿no? Acá no hay problema de los huesos, no hay luxación, no hay subluxación. Es más frecuente cuando el feto está en posición podálica, es más frecuente, por compresión de un útero pequeño, ¿no? O sea, el pie mira hacia afuera, ¿no? Con flexión dorsal máxima, flexión dorsal. Acá tienen una flexión dorsal máxima. Acá tienen el pie mirando hacia afuera. Igual acá, el pie mirando hacia afuera, ¿no? Y flexión dorsal máxima con el pie evertido, o sea, dirigido hacia afuera. Ese es el pie talovalgo. Pasamos a la displasia congénita de cadera. Es una alteración del desarrollo de la articulación coxofemoral. Es una alteración del desarrollo de la articulación coxofemoral. Hay 3 tipos, o se producen 3 tipos de displasia de cadera, depende en el momento que se produzca el daño. Si es intraútero, por ejemplo, se llama la displasia teratológica, que son graves, se producen en la etapa embrionaria, son irreductibles y se asocia generalmente a mielomeningocele. O sea, en la etapa embrionaria son irreducibles. La displasia de desarrollo de cadera se presenta al nacimiento. No se asocia a síndromes, pero tiene factores de riesgo. Se presenta al nacimiento. La tercer tipo es la displasia infantil y la del adolescente, en la cual existe una deformidad del fémur proximal o del acetábulo, ¿no? Hay una deformidad del fémur proximal o del acetábulo, ¿no? O sea, por eso se produce la displasia, ya en la etapa infantil o en el adolescente. O sea, hay 3 tipos: la teratológica, la de desarrollo de la cadera y la infantil y adolescente. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Más en el sexo femenino. Parecería ser que los estrógenos, ¿no?, en el sexo femenino, que son producidos por el feto, provoca una laxitud o aumento de laxitud de los ligamentos. Otro factor de riesgo es cuando el niño viene en presentación podálica. Y el tercer factor de riesgo es antecedentes familiares de displasia. Se asocia generalmente a tortícolis congénita a pie talovalgo. O sea, factores de riesgo son sexo femenino, presentación podálica y si es que hay antecedentes familiares de displasia. El cuadro clínico es de acuerdo a la edad. En un recién nacido, generalmente, a veces cuando recién nace, incluso en sala, puerperio, ¿cómo le llaman esa? Sala conjunta. Incluso en un recién nacido se pueden encontrar los signos de inestabilidad, los signos de Barlow y Ortolani.
¿no? Incluso en el recién nacido uno puede hacer estos signos. Pero a veces hasta los 2 o 4 meses no se aprecian estos signos, a veces. El signo de Barlow, ¿qué significa? Y que la cadera está reducida y por lo tanto es fácilmente luxable. La cadera está reducida y es fácilmente luxable. Y el signo de Ortolani, la cadera ya está luxada y se produce un sonido que es el clic famoso, el clic de Ortolani. Eso es importante, por ejemplo, en los recién nacidos, si es que cuando hagan internos, hagan atención inmediata, todos los recién nacidos, cuando lo vean en alojamiento conjunto con la mamá, ahí pueden hacer esa maniobra, que es facilísima, y pueden incluso decirle a la madre si su bebé va a tener, ¿no? Pero no todos lo tienen, o sea, a veces hasta los 2, 3 meses recién uno puede hacer estos signos. La simetría de pliegues no tiene ningún valor, no tiene ningún valor para el diagnóstico. Y eso generalmente todas las postas mandan a los hospitales, a las clínicas, dicho que tiene asimetría de pliegues y que le tomen una radiografía. Así vienen los médicos los médicos del centro de salud, así vienen, o vienen con esa orden la mamá, ¿no? Entonces la simetría de pliegues no tiene ningún valor para el diagnóstico de displasia de cadera. El 30% de los niños sanos, presentan asimetría de pliegues. ¿Sí? A ver. Más me demoro en buscar, acá está. O sea, el Barlow la cadera está reducida y fácilmente luxable. Y el Ortolani, la cadera está luxada y se produce un sonido que es el clic, y uno lo escucha, se hace clic. Y la simetría de pliegues no tiene ningún valor diagnóstico para displasia de cadera. ¿Por qué? Porque el 30% de los niños sanos presentan asimetría de pliegues, el 30%, por lo tanto no ayuda. Y acá tienen una imagen, la maniobra de Ortolani al momento de introducir la cadera luxada en el cótilo, ¿no? Acá uno, si ustedes se ven las flechas, o sea, al realizarse la introducción de la cadera luxada en el cótilo, ¿no? Entonces, cuando uno trata de meter la cadera luxada en el cótilo, se produce ese ruido, el clic. Y la maniobra de Barlow, al realizarse, al hacer la maniobra, uno flexiona los 2 miembros inferiores hacia arriba, y cuando uno flexiona los miembros hacia arriba, luxamos la cadera que estaba previamente en el cótilo, ¿no? Ese es el signo de Barlow. Entonces, si el niño no camina, hay una limitación en la flexoabducción de la cadera, ¿no? Y ahí se puede hacer el signo de Galeazzi, en la cual hay un acortamiento del miembro inferior. En caso que fuera el problema bilateral, no se observa asimetría, solo este signo se hace positivo cuando hay acortamiento del miembro inferior de un lado. Pero si el niño camina, ahí se ve cojera al caminar por claudicación de la articulación. El niño cojea. Y en estos casos de displasia de cadera bilateral, es típica la marcha de pato. Eso lo hemos visto en el Hipólito muchas veces, cuando no se hace el diagnóstico temprano y los niños llegan de 2, 3 años caminando y así caminan como patitos. Entonces, el diagnóstico es fácil, ¿no? Si ustedes lo hacen pequeño, si son pequeños, hacen el signo de Barlow y Ortolani, y cuando el niño camina, y peor, porque si no se hace el diagnóstico precoz,
el niño termina caminando como un patito. Entonces, ¿cómo hacer el diagnóstico temprano? No solo los signos, bueno, los signos son fáciles de hacer, pero digamos, la ecografía es una de las cosas que se debe hacer temprano, ¿no? La ecografía, en los lactantes menores de 4 meses, en los lactantes menores de 4 meses se debe hacer ecografía cuando con ángulo superior a 25 es indicativo de displasia de cadera, ¿no? Y sobre todo si hay antecedentes familiares, ¿no? De displasia de cadera, hay que preguntar, y si es un menor de 4 meses y tiene antecedentes familiares, hay que hacerle una ecografía en los niños menores de 4 meses. Pero si se hace una ecografía y tiene un ángulo superior a 25, es indicativo de displasia de cadera. O sea, la ecografía es en menores de 4 meses. Y la radiografía se usa en los mayores de 4 meses. ¿Por qué? Porque después de los 4 meses se produce la osificación de los núcleos cefálicos. Entonces, a ver, la ecografía se debe hacer en los menores de 4 meses con antecedentes familiares, y si el menor de 4 meses tiene un ángulo superior a 25, es diagnóstico de displasia de cadera. Eso es en ecografía. Y en radiografía, a partir de los 4 o 6 meses se toma la radiografía, porque recién después de esta edad se produce la osificación de los núcleos cefálicos. En la displasia de cadera hay un retardo de la osificación de los núcleos, hay un retardo, o sea, no se ven, ¿no? Entonces, por eso que la radiografía es después de los 4 o 6 meses. Y acá se ve, por ejemplo, para hacer el diagnóstico de displasia de cadera, este ángulo tiene que ser mayor de 25. Entonces, ¿cómo se toma este ángulo? Este ángulo se toma entre la línea Hilgen-Reiner, ¿no? Que va en la articulación del... este es el ilíaco, el pubis, ¿no? Porque esta es la sífisis púbica, y el isquión, ¿no? Estas son las 3 partes del ilíaco. Entonces se toma una raya, una línea, Hilgen-Reiner, que va atravesando esta articulación, ¿no? O esta unión. Y la otra línea es la línea tangencial del acetábulo, ¿no? La línea tangencial del acetábulo. Entonces, esto se forma un ángulo, y si es mayor de 25, hace el diagnóstico de displasia de cadera, ¿no? Para eso, tanto el ecógrafo como el radiólogo tienen que ser expertos, ¿no? Porque a veces uno manda al ecógrafo a una criatura de 3 meses y no sabe ver, ¿no? Tiene que ser un experto. Entonces, acá está la maniobra de Ortolani. Hemos dicho que Ortolani es cuando la cadera está luxada y se produce un sonido clásico, que es el clic del Ortolani, ¿no? Entonces, cuando uno produce la aducción de los miembros inferiores, por ejemplo, este está normal porque está igual, pero Ortolani es cuando la cadera está luxada y uno encuentra el signo de Ortolani, que es el sonido del clic. Y la maniobra de Barlow es cuando la cadera está reducida y es fácil de luxarla. Acá es
Recording pronóstico, in mejor es el progress. pronóstico. ¿Qué cosa no funciona? No funciona el doble pañal, ¿no? A veces las mamás vienen con 2, 3 pañales, ¿no? No funciona el doble pañal. Funciona solo la correa de Pavlik. No hay que hacer radiografías de los Recording la in escoliosis, si progress. es que hay dolor, hay que descartar hernias discales o infecciones, tumores, ¿no? Si es que hay dolor. La esclerosis idiopática es más frecuente en la adolescencia. Se debe hacer una evaluación clínica a los 10, 11 años. Consiste en ver la alineación alineación de la columna en el plano lateral y anteroposterior y la simetría de los hombros, ¿no? O sea, hay que ver la alineación de la columna en el plano lateral y anteroposterior y la simetría de los hombros. ¿Qué cosa es el test de Adams? El test de Adams valora la simetría del tronco desde atrás, con el niño flexionado hacia adelante. Es positivo cuando el torso del niño no está paralelo al suelo, ¿no? Ese es el test de Adams. Y acá lo ve, el niño flexionado hacia adelante, ¿no? El torso no es paralelo al piso, ¿no? Este es un test de Adams positivo, ¿no? Se ve acá atrás y el torso no está paralelo al piso, un test de Adams positivo. Y acá ven
la deformidad de la columna vertebral en el plano antero-posterior, que es superior a 10 grados, ¿no? Esta es la escoliosis. Acá igual ven a esta adolescente con una escoliosis, ¿no? ¿Ok? Y los hombros están desnivelados. ¿Cuál es el tratamiento? Eso depende de la magnitud de la curva, ¿no? Es el factor más importante para ver la progresión de la escoliosis, la magnitud de la curva, o sea, el grado de curva. Si tiene 25 años o mayor, o sea, si tiene mayor ángulo, tiene 68% de progresión. Pero si tiene un ángulo menor de 25, el ángulo menor tiene 92% de posibilidad de progresar. O sea, depende del ángulo. Si es mayor de 25, 68% progresa. Y si el ángulo es menor de 95, tiene 92% posible de no progresar, ¿no? O sea, a mayor grado tiene 68 de progresión. A menor grado tiene 92% de no progresar, ¿no? O sea, si tiene menos grados, menos desviación de la columna, tiene 92% de no progresar. Si es mayor el arqueamiento, tiene 68% de progresar. El corset está indicado si las curvas están entre 30 y 40%, el corset. Pero si la curva es más de 45%, ahí es tratamiento quirúrgico. Solo el corsé está indicado cuando la curva está de 30 a 40. El tratamiento quiropráctico y la estimulación transcutánea no tiene beneficio, no sirve, ¿no? El quiropráctico no sirve. Entonces, corsé, si la curva es de 30 a 40 y si es más de 45 grados la curva, es cirugía. Es importante el ángulo de Cobb para el diagnóstico de solo ver el ángulo de la escoliosis, ¿no? Aquí están los tipos de corset. Hay el corset Cheney, el corset Wilmington, ¿no? Este es más compacto. Y este es el corset Boston, ¿no? Para escoliosis. Es una chiquilla. Este es el corsé de Charleston, ¿no? Con sus amarras. Y este es el corsé de Milwaukee, ¿no? Entonces acá son diferentes tipos de corsé, pero si el ángulo de la escoliosis es mayor de 45, esa es cirugía. Terminé. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alumnos me escuchan? Ok. Creo que he terminado a tiempo para la próxima clase, ¿no? Ok, nos vemos. ¿Sí? Gracias, doctora. Gracias, Ya, doctora. nos vemos. Recording stopped.